Pasan 9 minutos de las 11 de la mañana, seguimos en Oriental, seguimos en Otra Mañana. Un documento por un Montevideo justo y solidario es el que presenta Eduardo Rubio en su candidatura rumbo a las elecciones municipales del próximo domingo. Participamos en estas elecciones departamentales y municipales para ofrecer a nuestro pueblo una opción de izquierda para promover la organización y la movilización popular, para impulsar el enfrentamiento a las perspectivas catastrofistas que plantea la crisis capitalista imperialista internacional. Eso es lo que dice el documento, viene en el arranque. ¿Qué implica esta candidatura? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Eduardo Rubio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Por favor. Y bueno, está muy bien explicado allí. Nosotros entendemos que lo que falta en el debate político en el Uruguay en general, una vez que se han consolidado los dos grandes bloques dominantes, ¿no? La coalición llamada republicana, la coalición llamada progresista, donde entendemos nosotros que ambas coaliciones en el fondo defienden un mismo modelo, no están confrontando sobre las políticas de fondo, confrontan sobre quién lo administra o quién lo administra más adecuadamente a los intereses del gran capital. Y por eso insistimos en colocar en el debate político una perspectiva de izquierda. Llevado eso al plano municipal, los únicos que planteamos eliminar las privatizaciones y las tercerizaciones del gobierno municipal somos nosotros, porque entendemos que eso es, primero, encarece el servicio, no le garantiza calidad, precariza el trabajo y precariza las condiciones de trabajo. Esto es teórico, no, esto es concreto. Todo el mundo se queja de la Montevideo sucia, ¿verdad? Y es verdad, hay una ciudad que está realmente sucia. Se probó con privatizar la limpieza. ¿Qué pasó? No funcionó. Antes de que se instalaran los contenedores y avanzara la privatización de la recolección de residuos, la plantilla de trabajadores municipales de limpieza hay a 3.000 trabajadores. ¿Sabes cuánto quedan? 700. Y después decimos, la ciudad está sucia. ¿Cómo no va a estarlo? Entonces, fortalecer la estructura municipal de trabajadores con un plan adecuado, con tecnologías adecuadas, y agrego a esto, y tiene que ver con el modelo vigente. Montevideo está sucia y eso molesta, pero Montevideo está poblada de gente que vive en la calle y eso duele. ¿Cómo vamos a nosotros pretender decir una ciudad limpia si hay miles de compatriotas obligados a vivir a la intemperie, que obviamente generan condiciones no de higiene, por el contrario? Entonces, ahí precisás abordar una política mucho más integral, mucho más global, y ahí están las consecuencias de lo que decimos nosotros en la introducción. Este modelo vigente al servicio del gran capital de las multinacionales genera una sociedad desestructurada, violenta, con miseria en los niños, con miseria en las calles. Entonces, nuestra presencia en esta campaña electoral, creo que está claro, no vamos a ganar la intendencia, es consolidar un espacio político que refleje un programa realmente de izquierda y de cambio. ¿Y hoy tiene base ese pedido de plantearle a la sociedad montevideana un espacio de izquierda como el que ustedes representan? Se lo planteo, Rubio, porque tuvieron una elección en la que llegaron a la Cámara de Diputados, luego 2 elecciones en las que no, tuvieron una magra votación, se puede decir, y usted ahora aspira a la intendencia de Montevideo, digamos. ¿Hay un espacio para lo que usted propone? Creo que sí, que tenemos que construirlo. Los procesos políticos no son lineales, ¿verdad? Estamos en una etapa de retroceso a nivel mundial de las izquierdas. Y esto no quiere decir que el mundo sea mejor, al contrario, el mundo creo que está bastante más malo que hace un tiempo, con guerras, con masacres, con un genocidio como el que está pasando en Palestina, ¿no? Y miramos América, miramos la región, miramos para el norte, con un Donald Trump que tal vez lleva adelante la política más nefasta de los últimos tiempos. Miramos enfrente un Milei que un día sí y otro también arremete contra los derechos de los trabajadores del pueblo. Hay un avance de las derechas. Hace pocos días acá hubo una especie de la fiesta a la derecha, ¿no? Donde se dijeron cosas terribles. Ese avance... ¿A qué hace referencia con la fiesta de la derecha? Y hubo una de la derecha Fest, que estuvo acá,
que bueno, estaba como protagonistas locales teníamos al Pastor Mar, que vino gente de la banda de Milei allá, los libertarios, gente de Vox de España, y arremetiendo contra la izquierda, y para ellos izquierda es todo, ¿no? Califican duramente a los políticos de centro, por ejemplo. Ese avance de la derecha se corresponde también con lo que ha sido un retroceso de la izquierda a nivel del mundo, en un proceso que nos parece que llegó a tocar fondo y que ahora empieza a revertirse. Y el mundo necesita de una propuesta de cambio en serio, para construir la paz, para construir la justicia, para terminar con el saqueo ambiental. O sea, cuando nos dicen a nosotros, ¿es posible ese modelo que ustedes plantean? Lo que decimos nosotros, que lo que no es posible, es seguir por este camino. O sea, cuando te dicen que, y vemos en televisión todos los días las imágenes de niños que mueren por no tener agua potable. Eso es normal, eso es bueno. Cuando veo las imágenes de Gaza devastada y niños enterrados en los escombros, eso es lo normal, eso es bueno. No, tenemos que cambiar esto, y esto se cambia con una perspectiva distinta de la que ha estado vigente hasta ahora. Está bien. Ahí eventualmente el tema es conciliar ese discurso o esa visión internacional que tiene la Unidad Popular Frente de Trabajadores con lo que estaba en discusión, que es la elección en Montevideo como intendente, digamos, ¿no? Claro, sí. Este programa plantea, por ejemplo, decíamos, terminar con las privatizaciones y las tercerizaciones. Eso abarca todo lo que es la labor departamental y municipal. Sí, le subo un punto, Rubio, porque en el cuarto punto de este documento que ustedes entregaron, plantean que el transporte público sea popular y solidario, una municipalización del transporte colectivo de pasajeros, empezando por la instalación inmediata de líneas en las zonas donde sean necesarias. El transporte tiene que estar al servicio de la interacción social y dejar de ser un negocio lucrativo. Y agrega, se establecerá un sistema de transporte multimodal que tenga como eje central la instalación del tren eléctrico de pasajeros. ¿Estamos volviendo al pasado aquí? No, al futuro. O sea, lo que es inadmisible es vivir como vivimos ahora. Vamos a casos concretos, ¿no? Y un paréntesis. Sí. Hablamos de tren eléctrico, hoy está de moda el tren eléctrico, todo el mundo habla de tren eléctrico. Nosotros nos presentamos... Ese que desmantelamos aquí en Uruguay hace unos años. No el tren, sino el tema de los ómnibus eléctricos, digamos. Sí, el tren también lo desmantelamos de manera irracional. Cuando estaba en el Parlamento, propusimos un proyecto de ley que implicaba recuperar el transporte ferroviario de cargas y de pasajeros en manos del Estado, y algunos legisladores se reían y decían que el tren se había desaparecido, hasta que apareció PM y le pusimos un tren OPM por $4.000 millones. El proyecto nuestro era mucho más barato y poníamos el tren para nuestra gente y para nuestra producción. Entonces, en el 2009 ya planteamos el tren eléctrico. Ahora están todos enloquecidos porque vino SACEN, les planteó un tren. Efectivamente es necesario transformar el sistema de transporte, que sea multimodal, tener como eje, obviamente, líneas que una arranca en la costa, otra puede arrancar bueno, tenemos la línea 25 de agosto Montevideo, que hay que reponerla rápidamente, y decimos transporte en manos del municipal, porque si vos anteponés el lucro a las necesidades de la gente, pasa lo que pasa ahora. Un ejemplo concreto: jóvenes estudiantes que viven en el barrio Monarca, allá en Ruta 8, casi el Arroyo Toledo, en el límite. Ahí está un barrio grande, el Monarca, la Rinconada, Don Marque. Tienen que venir a estudiar a la UTU, al buceo. El primer ómnibus entra en Monarca a las 6 de la mañana. Y si tienen la suerte de tomarlo, que no esté ya desbordado, llegan tarde a estudiar, porque tienen que hacer transbordo en Villa García, y en fin. Ese transporte no está pensado para los estudiantes de Monarca. Está pensado para que la empresa no pierda plata, para que gane. Pero vamos a cerca, acá en el cerro, ¿no? Conozco compañeros que viven ahí por Civils y San Fuente. Para ir a trabajar al cerro mismo, tienen que salir una hora antes de lo que deberían salir, porque los 3 ómnibus primeros ya pasan desbordados y no los suben. Entonces, acá no hay un transporte para que la gente llegue al trabajo, para que llegue al estudio y para que además viaje dignamente. Acá hay un sistema de transporte que le genera ganancias, especialmente a una empresa
y después cooperativas que subsisten. En una ciudad como esta y en un ámbito metropolitano tenemos que cambiarlo y poner, como siempre, en el centro al ser humano y los intereses de la gente. Pero hasta yo me tocó vivir el exilio en Suecia, una sociedad capitalista por excelencia. Ahí el transporte era enteramente público y realmente viajabas bien y llegabas temprano, porque hasta el sistema, el dueño de la fábrica le servía que el trabajador llegara en hora, que llegara bien, que no llegara deshecho de ir parado, colgado del ómnibus, desestresado. Entonces, pensémoslo de esa manera. ¿Y qué le plantea a aquel que puede tener alguna preocupación de que un sistema municipalizado esté supeditado a acciones que tome, por ejemplo, ADEOM? Bueno, pero si ponemos el cuco en los sindicatos, yo quiero que haya sindicatos. Y que yo también, que los pero sindicatos luchen. Y bueno, si puede haber un sindicato paraliza toda la ciudad de Montevideo por el tránsito, puede tener un impacto en muchas direcciones. Puede pasar que haya un paro de los trabajadores del transporte privado, y lo hay. Ha habido paros que han cerrado 3 cruces. Pero usted sabe que la relación entre el sindicato de trabajadores del transporte es uno con sus patronales, digamos, y el de la intendencia con ADEOM es otro bien distinto. Pero yo estoy haciendo memoria, ¿cuál fue el último paro de ADEOM? ¿Usted se acuerda? No. Pero yo no le pregunté cuándo fue el último paro. Yo lo que la pregunta que apunta es que quede supeditado a las medidas que tomen los trabajadores en ADEOM. Ayer nos reunimos con la directiva de ADEOM, encontramos un sindicato con el que tuvimos más plenas coincidencias, y digo, si la intendencia como patronal cumple con los trabajadores, no va a haber conflicto. Que la intendencia cumpla como patronal siempre es a expensa de los montevideanos que pagamos impuestos. Claro, pero los trabajadores, ¿qué queremos? ¿Que vayan a trabajar gratis? No. Los trabajadores van, cobran, pero yo pongo el ejemplo, en los últimos 4, 5, 6 años, ¿cuál fue el paro de ADEOM que nos dejó con algún servicio sin cumplir? Rubio, ha habido varias medidas que ha tomado el sindicato de ADEOM que han paralizado la recolección de residuos. ¿Pero cuántas veces? Pero es una respuesta en función de la cantidad de veces o de que pueda pasar. No, que puede haber paro en la salud pública, hay paros en la enseñanza. Y la verdad que a mí me molesta mucho cuando ante el reclamo de los trabajadores de la enseñanza, que tienen como único recurso de lucha el paro, empezamos a pensar en los niños que pierden clase y hasta en los niños que no van a comer porque no funciona el comedor de la escuela. A ver, la preocupación es que haya niños que no puedan comer si no van a la escuela, no que no coman porque haya un paro. Entonces, como que se trastoca el nivel de razonamiento. El servicio de transporte, hoy, hermanos privada, ¿es bueno? ¿La gente viaja bien? ¿Llega temprano? ¿Se viaja cómodo? No, definitivamente no. Pregúntele a cualquier ciudadano que viva en un barrio o en Ciudad de la Costa o en Pando y va a decir, mirá, la verdad, sigo liquidado. Entonces, sin paro, la gente la pasa muy mal. Vamos a avanzar hacia un sistema en donde la gente pueda viajar cómoda, segura, bien, y si algún día hay un paro, bueno, habrá que reconocer que hay un paro, pero no va a ser ni todos los días, ni es lo que está pasando en la realidad de hoy. Rubio, otra cosa que plantean desde la Unidad Popular Frente de Trabajadores es una reforma tributaria en Montevideo. ¿Hacia dónde apuntaría esa corrección tributaria? Hay cuestiones que son, por ejemplo, casos muy concretos, bastante generalizados. Gente que hereda una propiedad que tiene un valor determinado, ¿no? Y gente mayor. Y te está pagando una contribución inmobiliaria de acuerdo al valor de ese inmueble, siendo que en realidad lo heredó y tiene una jubilación miserable. Bueno, una idea es relacionar el costo de la contribución al ingreso de la familia, ¿no? Después hay exoneraciones tributarias a las grandes superficies, a grandes propietarios, a negocios muy rentables, que lo proponemos revisar. O sea, no es posible, ¿verdad?, que María y José, que tienen una casita en el barrio Palermo, estén pagando la contribución y de repente una gran superficie por intereses de incentivos económicos terminan siendo exonerados de distintas gravámenes. Creemos que hay que ir a una justicia tributaria donde el que tenga más pague más.
Incluso aunque esa superficie comercial genere empleo con esa actividad comercial. Sí, pero si genera empleo y genera ganancia, no tiene por qué dejar pagar un tributo que paga todo el mundo, ¿no? Fijémonos lo que está pasando en el Uruguay. Están cerrando frigoríficos, están echando gente, han tenido todas las exoneraciones. Y con exoneraciones y todo cierran y se van. O sea que la receta no parece ser exonerarlo de todo. Parece que ahí hay que tener muy vinculado el tema, del interés general sobre el interés particular. Por ejemplo, las grandes superficies cada día prescinden de más mano de obra automatizando hasta los pagos, ¿no? O sea, ya cada día hay menos cajeros. Anoche entré a un supermercado y la verdad que ya la cola era tan insoportable que había 2 cajas para un pueblo, ¿no? Había una caja más porque no daban abasto ni los ni los cajeros automáticos. Hay una medida que no está puesta en este documento porque digamos los sucesos se fueron dando después de este debate, pero ante la realidad que vivimos hoy en Gaza, nos gustaría proponer el hermanamiento de Montevideo con Gaza como una expresión de solidaridad. Y cuando condenamos el genocidio en Gaza por parte del gobierno ultraderechista de Netanyahu, aquí no estamos abarcando al pueblo judío en general. Tenemos compañeros que son judíos, que son militantes de izquierda, hay judíos que rechazan esta política. Lo que condenamos es una política de una fracción ultraderechista del gobierno de Israel que hoy se propuso, lo dijo Netanyahu, llevar adelante el vaciamiento de Gaza de Palestina y hacer el negocio con Trump para hacer allí un gran balneario para el mundo rico. ¿Qué implicaría ese inmoral. hermanamiento? Es una expresión de solidaridad. Eso existe ya. Montevideo está hermanada con distintas ciudades donde se genera intercambio cultural, intercambio de conocimiento y acciones de solidaridad. Hoy creo que el mundo necesita mirar hacia ese rincón del planeta que está siendo despiadadamente masacrado. Cuando ustedes condenan el accionar del gobierno de Netanyahu de Israel con respecto a las acciones que lleva en la franja de Gaza, ¿hacen el mismo o un comentario crítico también de las acciones que llevó adelante Hamás en octubre de 2023? Mire, la primera pregunta es si Hamás sea un grupo terrorista y me remito a Naciones Unidas, no lo considero un grupo terrorista. Pero ustedes lo consideran, nosotros lo consideramos como es un grupo beligerante, como se define, ¿no? En un pueblo que está siendo agredido hace 75 años. Y hasta en el Viejo Testamento está escrito, en Macabeos, o en otro de los libros del Viejo Testamento, el derecho del pueblo oprimido a rebelarse contra el opresor. Entonces, la violencia no nos gusta. No nos gusta que haya presos de ningún tipo. Cuando se pide la libertad de los rehenes israelíes, decimos, ojalá que pronto sean liberados, pero no podemos dejar de considerar los miles de rehenes palestinos que hay, niños, ¿no? Y si no están liberados es porque Netanyahu rompió la tregua, si no estarían todos liberados. Pero insisto con la pregunta, ¿usted no tiene entonces una visión crítica de los episodios que ocurrieron en octubre de 2023 en Israel? No, es que yo no puedo hablar de octubre, hablo de 75 años de agresión. Y yo le pregunto por octubre. No, es una respuesta violenta, que duele, pero de un pueblo agredido. ¿Y la critica, la condena? No, porque no condeno que un pueblo se defienda. ¿No condena una acción terrorista como la que ocurrió en octubre de 2023 en Israel? Es como que condenara las acciones violentas de los judíos contra los nazis. ¿Usted condenaría a los partisanos que colgaron a Mussolini? ¿Los condena? No, yo creo que es infinitamente incomparable una cosa con la otra. No. Mire lo que está pasando en Gaza. Mire lo que está pasando. ¿Usted justifica lo que pasa en Gaza por lo del 7 de octubre? No justifico ni una cosa ni la otra. Bueno, estoy preguntando a usted, como dirigente político que aspira a ser intendente de Montevideo y que quiere hermanar a la ciudad de Montevideo con Gaza, a ver si condena o no los episodios de octubre del 23 en Israel. Es parte de un conflicto que debería condenar desde 75 años hasta esta parte todas las agresiones que ha habido. Eduardo Rubio, candidato a intendente por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes.